El siglo XX fue para los judíos, mas el siglo XXI será para la iglesia la luz del mundo. Estas palabras las dijo el apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores, en la década de 1990, en la década de los años 90, un mes de junio. Pero, ¿qué significa esta frase? ¿Cuál es su alcance? ¿Cuál es su significado? Si si desmenuzamos esta frase, ¿qué significa que el siglo XX haya sido para los judíos y que el siglo XXI será para la iglesia la luz del mundo? ¿Qué nos quiso decir el apóstol de Jesucristo con estas palabras? Que sin duda los judíos fueron las personas o fue la raza humana más sobresaliente del siglo XX. Y para muestra tenemos a esos grandes pensadores, filósofos, economistas, historiadores, escritores, porque los judíos han destacado en todas las ramas del conocimiento humano. Destacaron en el siglo XX, sin duda. Muchos nacieron en el siglo XIX, pero su pensamiento influyó en todo el siglo XX. Y muchos otros que nacieron en el siglo XX influyeron en ese siglo y destacaron en todos los ámbitos del conocimiento humano, y sin duda hasta nuestros días su conocimiento y su influencia pues nos han modificado la vida, han influido en nuestra vida de una u de otra forma. Yo recordaba, y con esta frase del apóstol Samuel Joaquín Flores me ponía a pensar quiénes son esos judíos destacados del siglo XX, los cuales se llevaron el siglo. Porque el 40% de los premios Nobel de economía han sido otorgados a los judíos, a las personas judías. En México, por ejemplo, tenemos a una pintora muy destacada que se llamó Frida Kahlo. Ella era de padres judíos. Tenemos, por ejemplo, al señor Albert Einstein, que también de descendientes judíos tomó la nacionalidad estadounidense, habiendo nacido en Alemania, pero su sangre es judía. Albert Einstein fue un gran pensador, filósofo, físico, matemático. Fue uno de los influenciadores de las personas que, con sus aportes y conocimientos, sirvió al ejército de Estados Unidos para que pudiera crear muchas armas. Fue un filósofo que tan admirado fue y tanta influencia dejó marcada en el siglo XX que cuando murió una persona extrajo su cerebro para estudiarlo. Fue tanto así la influencia de Albert Einstein en los campos de la filosofía y las matemáticas. Un alemán de padres judíos que se nacionalizó estadounidense. Tenemos, por ejemplo, Carlos Marx. Es otro alemán también de padres judíos. Un estadista, un político que dedicó junto a Friedrich Engels, se dedicó al estudio de la sociología, de la historia. Una de sus frases favoritas era: el motor de la historia es la lucha de clases. Carlos Marx escribió El Capital, su obra maestra. Escribió el Manifiesto del Partido Comunista. Escribió la Sagrada Familia. Carlos Marx influenció a muchos políticos y estadistas. Un judío alemán, Carlos Marx. Influenció a Mao Zedong, influenció a Lenin, influenció a Trotsky. Su pensamiento hasta nuestros días es de gran influencia. Su pensamiento sociológico y político. Él se dedicó al estudio del capital y de la fuerza obrera del trabajador, de la plusvalía, de la mano de obra, de los patrones. Todo su pensamiento ha influido en gran manera en el siglo XX y hasta nuestros días. Un gran judío recordado del siglo XX. Tenemos a León Trotsky, otro ruso de descendencia judía también, que junto a Lenin y a Stalin
y llevaron a cabo la Revolución Rusa. Si nos damos cuenta, estos judíos de los que estoy hablando son los que le dieron dirección a la historia del mundo en el siglo XX. El apóstol Samuel Joaquín no se equivocó cuando dijo: el siglo XX fue de los judíos. No se equivocó. Mas el siglo XXI será para la iglesia la luz del mundo. Más judíos destacados del siglo XX, pues hay muchos. Tenemos al banquero John Davison Rockefeller. Estoy mencionando los más importantes, ¿eh? Llegó a ser el hombre más rico del mundo. Él inició en el negocio del querosén, después en el negocio del petróleo, de tal manera que llegó a ser el hombre más rico del mundo y dejó una fortuna incalculable a sus hijos, a la dinastía, a sus hijos. Él fue el padre de la dinastía Rockefeller y hasta nuestros días la familia Rockefeller es una de las familias más ricas del mundo. Fue un filántropo, empresario y fue judío. Tenemos también, por ejemplo, otros judíos que influenciaron en gran manera y que hasta nuestros días nos influencian. La familia Rothschild. Son banqueros todos ellos. Ellos radican en Alemania, en Frankfurt, la capital financiera alemana. Desde el siglo XX o desde antes del siglo XX, ellos han influenciado en las finanzas del mundo. Creo que esa familia posee casi, si no exagero, tal vez el 40 o el 50% de toda la riqueza que hay en el mundo. Y son judíos, son judíos. Los Rothschild, muy conocidos. Entonces, vuelvo a repetir las palabras del apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores, las cuales él dijera un mes de junio en la década de los 90. Las vuelvo a repetir, quiero marcarlas. El siglo XX fue para los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos, el 40% de los premios de economía fueron para los judíos. Porque destacaron en las matemáticas, en la filosofía, en la economía, como escritores también. ¿Quién no recuerda a Franz Kafka? Un escritor que vivió poquito más de 40 años, pero es sorprendente cómo es admirado por las personas que lo han leído, Es sorprendente cómo fue que envolvió a sus lectores y cómo es esa admiración de los lectores hacia él. Fue un hombre que envolvió con sus libros. Uno muy, muy famoso es Carta a mi padre, muy de los más famosos. Franz Kafka, un escritor muy, muy famoso. Los judíos no solamente destacaron en la escritura, también destacaron en la comicidad. Tenemos a los cómicos, los hermanos Marx. Entonces los judíos destacaron en todos los ámbitos del conocimiento. Lo vuelvo a repetir. Es sorprendente la verdad. Ellos tienen una filosofía muy importante, muy, muy buena y que ha dado resultados, y ahí están las pruebas. Servir a Dios. La riqueza no es el objetivo, sino es un medio. El dinero y la riqueza, vuelvo a repetir, no es el objetivo, sino es un medio. No ponen su corazón en las riquezas. Ellos están conscientes de que el dinero es un medio para servir al prójimo y para servir a Dios. Ellos tienen en su pensamiento que si tú sirves al prójimo, tienen el pensamiento de aquel versículo que dice: el que ayuda al pobre o el que da al pobre, a Jehová da. Entonces, con esa filosofía, en base a esa filosofía, a ese pensamiento, es como ha llegado, o como llegó y sigue llegando la prosperidad a ellos. Y por eso han destacado tanto en los ámbitos del conocimiento. Porque ellos tienen una filosofía. La Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, vale más que todo, que todas las riquezas del mundo. Que todo, la Torá. ¿Y qué es la Torá? Son los 5 libros de la Biblia en donde Dios dio instrucciones al pueblo de Israel
sobre cómo conducirse en la vida. Y las instrucciones más importantes de ese libro pues están en Éxodo 20, que son los 10 mandamientos. Entonces, si usted se pregunta cómo le han hecho los judíos para destacar tanto en las áreas del conocimiento, pues ellos han tenido una base, que es la instrucción que Dios dio a los israelitas. Los 10 mandamientos. Ellos están conscientes de que si primero ponen en su pensamiento a su Creador, como dice el libro de Éxodo, bendito serás tú en tu tierra, bendito el fruto de tu vientre, bendito los frutos de tu tierra, las crías de tus animales, bendita tu casa, bendita tu mujer, bendito todo. Si ustedes se preguntan cómo es que ha llegado o cómo es que han destacado tanto, es sin duda porque la riqueza, lo vuelvo a repetir, no es el objetivo, sino es un medio. Ellos tienen un pensamiento, son buenos administradores, primeramente porque han puesto su vida en las manos de Dios. Son buenos administradores, saben administrar el dinero, saben invertir el dinero, saben cuidarlo, el dinero, saben guardarlo, saben que tienen que dar el diezmo, saben que tienen que apartar el 10% de sus ganancias y darla a quien le corresponde. Y cuando se la dan, saben que están haciendo bien en su corazón. No tienen envidia, entre ellos se ayudan. Menciono esto porque como un extra, o como para darnos abrirnos un poquito el panorama de cómo es que han llegado a destacar tanto los judíos, cómo llegaron a destacar tanto en el siglo XX. Y puedo mencionar a múltiples de judíos que tienen mucha riqueza y han destacado en gran manera, y nosotros los conocemos. Nosotros hemos leído sus libros, hemos leído sus tesis, hemos leído sus pensamientos filosóficos, y sin duda han tenido gran influencia. Y cuando dijo el apóstol Samuel Joaquín Flores que el siglo XX fue de los judíos, no se equivocó. En la actualidad hay ciudadanos estadounidenses, pero de ascendencia judía, o sea, con sangre judía, con genealogía judía en las venas, que son los hombres más ricos del mundo. Tenemos, por ejemplo, a Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. Tenemos a los creadores de Google, uno de los creadores que se apellida Page. Tenemos, por ejemplo, Alan Greenspan, quien fue director de la Reserva Federal de los Estados Unidos, esa institución que se encarga de la fabricación del dinero. Imagínense cuánto poder tuvo ese judío, Alan Greenspan, que era administrador de la Reserva Federal, donde se fabrica el dinero, donde se fabrican los dólares. Y cuando dice el apóstol Samuel Joaquín que el siglo XXI será para la iglesia la luz del mundo, ¿qué nos podemos imaginar? Que ahora los hombres más destacados, más sobresalientes, los que recibirán los premios en economía, en filosofía, en ciencias, en medicina, en salud, en la ciencia jurídica y en todos los ámbitos del conocimiento, ya no van a ser los descendientes de la raza judía. Ahora van a ser los miembros de la iglesia, la luz del mundo. ¿Qué significa cuando dice el apóstol Samuel Joaquín que el siglo XXI será para la iglesia, la luz del mundo? Que vendrá una grande prosperidad, inimaginable. Que ahora los ojos de los hombres estarán puestos en los miembros de la iglesia, la luz del mundo.
Tal como lo dijo también en una oración el apóstol Samuel Joaquín, cuando oraba por la iglesia, y decía él: ponlos en lo alto sobre los pueblos, a ellos, a tus hijos. Y como lo profetizó el apóstol Samuel Joaquín, sin duda se cumplirá esa palabra. Y lo estamos viendo, lo estamos viendo. La Iglesia La Luz del Mundo tiene entre sus filas a hombres y mujeres destacados en todas las áreas del conocimiento. En la salud, en la psicología, en la ciencia jurídica, en la ciencia política, en la ingeniería, en todos los ámbitos del conocimiento, en el emprendurismo. ¿Qué significan las palabras del apóstol Samuel? Que de esas áreas saldrán los hombres más sobresalientes y las mujeres más sobresalientes del siglo XXI. ¿Lo puedes creer? Yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Y lo estamos viendo. Porque las áreas o los emprendedores han puesto manos a la obra. Están trabajando para destacarse como los mejores empresarios de todo el mundo. Están preparándose con esa mentalidad. Y sobre todo, con el pensamiento de servir al prójimo y de darle a Dios lo que le toca. Con el pensamiento, sí, que tuvieron los judíos. Sí, con el pensamiento ese, porque es el pensamiento correcto. Servir al prójimo, poner las cosas en las manos de Dios, servir a Dios y poner tu trabajo en sus manos para que Él lo prospere. Y sobre todo para que Él lo sobreabunde. Con el pensamiento de no vanidad, no egocentrismo, con humildad, se van a cumplir las palabras proféticas del apóstol Samuel Joaquín Flores. Cuando el Colegio de Emprendurismo de la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México se inauguró, su pensamiento principal es que sus ganancias serían puestas en las manos de Dios, para servir a Dios y para dar a conocer la palabra de Dios y para ayudar a las personas que se llaman misioneros, que predican la palabra de Dios por todo el mundo. Con ese pensamiento, el Colegio de Emprendurismo será en gran manera prosperado. Que de sus ganancias aporten a los misioneros, a los batallones que van y predican el Evangelio. Con ese pensamiento fue inaugurado el Colegio de Emprendurismo. Y con ese pensamiento, Dios le dará prosperidad y bendición. En gran manera, en sobreabundancia. Una prosperidad inimaginable. De igual manera, el Colegio de Ciencias Jurídicas y Políticas, con el pensamiento de que Dios es todo, Dios es el que da, de que tu vida está en las manos de Dios, de tu Creador, con ese reconocimiento, de que el conocimiento que has recibido no lo has obtenido por tu propia cuenta. No es por tu propia capacidad lo que has logrado, sino que con el pensamiento de que todo proviene de Dios, con ese pensamiento el Colegio de Ciencias Jurídicas y Políticas saldrá adelante y por medio de ese pensamiento vendrá la prosperidad. Porque de los colegios de Ciencias Jurídicas y Políticas saldrán los próximos gobernantes
los próximos presidentes municipales, los próximos legisladores, los más destacados del siglo XXI, así como lo profetizó el apóstol Samuel Joaquín. De igual manera, del Colegio de Ciencias de la Salud saldrán los mejores médicos, saldrán los mejores doctores, las mejores enfermeras, los especialistas en neurología, en psiquiatría y en todas las ramas de la salud. De igual manera, con el pensamiento de que la palabra de Dios lo es todo. Lo es todo. De que la palabra de Dios vale más que todas las cosas. Con ese pensamiento vendrá la prosperidad. Con esa mira puesta en la palabra de Dios, que es la que da prosperidad, que es la que da sobreabundancia. Por medio de ese pensamiento saldrán los mejores médicos, los hombres más destacados en las ciencias de la salud, los directores de las instituciones de salud, los mejores científicos, los que inventarán las curas para las enfermedades, para los virus que nos deparan, los más destacados, los más renombrados. De ahí saldrán, del Colegio de Ciencias de la Salud, sin duda alguna, porque lo dijo un apóstol de Jesucristo, lo profetizó. De igual manera, del Colegio de Salud saldrán los mejores psicólogos, los mejores hombres que pueden ayudar a las personas en sus problemas de la psique, los más destacados, aquellos que recibirán reconocimientos, que recibirán medallas